Al final, muy bien. Partamos por lo... Ya. Hoy el presidente Gabriel Boric hizo una autocrítica. Después y voy de a ser bicicleta. preciso. En el 10º Encuentro Anual del Comercio 2023. ¿Ya? Sobre, básicamente, las declaraciones y el rol que tú cumples cuando eres oposición a cuando eres gobierno. Recordemos que el Gabriel Boric fue diputado entre el 2014 y el 2022. Es decir, fue diputado en 2 periodos, 8 años. Entonces, al final, este es un círculo vicioso y aquí hay que trabajar y avanzar. ¿Qué dijo el presidente haciendo esta autocrítica? Por supuesto, cuando él le correspondió el rol de opositor, aquí está. La seguridad pública es hoy día la preocupación central en nuestro país. Y lo peor que podría pasar es que perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir, ¿saben qué? Ya basta. Hay un punto. Lo hemos dicho acá en reiteradas ocasiones y vamos a insistir. No estaba dentro de ni siquiera los 3 primeros puntos del programa del candidato Gabriel Boric el tema seguridad. Por distintas razones. Algunos dirán ideológica, otros dirán que las urgencias eran otras. Da lo mismo, pero no estaba. Y sí hay que decir que este gobierno, como los últimos gobiernos, se han dedicado más que a gobernar, a administrar el día a día. Y claro, la seguridad se toma a la agenda y este gobierno tuvo que hacer cambios estratégicos primero y segundo en avanzar en una materia que no la sentía tan cercana, pero la realidad te golpea. Entonces, claro, el presidente obviamente, y esto es un juego político, y aquí viene mi comentario político, digamos, no es primera vez y tampoco va a ser la última en que un gobierno, cualquiera sea el color que tenga, que no tiene mayoría en el Congreso, busca o más bien pide agüita a la oposición. Porque sin esos votos, sin ese respaldo, no tiene cómo avanzar en su, comillas, agenda. Pasó exactamente lo mismo en el gobierno de Piñera 2, en el gobierno de Bachelet 2, en el gobierno de Piñera 1, en el gobierno de Piñera 2. Cuando no hay mayoría en el Congreso, los gobiernos tienden a acercarse a la oposición. Y la oposición tiende a alejarse de esos gobiernos porque sabe que tiene el sartén por el mango. Hay un tema que tú... Eso es una lógica política. No, pero tú planteaste un tema ideológico, un tema político, que tiene que ver cómo se combate la delincuencia. Porque se mezclan, ¿no? Y se asustan mucho de aparecer como represivos. Y entonces cuando ellos eran los legisladores, en este caso Boric, ellos eran muy reacios a endurecer posiciones respecto a cómo se combatía la delincuencia. ¿Me cachai? Sobre todo que ahí se venía, en el gobierno anterior, se venía con toda la parte de lo que había ocurrido con el estallido social. Además, porque además se vinculaba un poco a la represión, Claro, de temas que son absolutamente distintos, una cosa lo político y lo otro lo delincuencial y los narcos, que es una cuestión que creció muy rápido además, digámoslo. Entonces, yo creo que por esa cuestión ellos votaban o ponían restricción y ahora están pidiendo que les presten ropa para endurecer las leyes, para poder ir de una manera más eficaz, más rápida, frente a lo que se está haciendo hoy día con la delincuencia. Entonces, tener más herramientas, ¿no? Y la oposición, bueno, tú no nos ayudaste, ¿qué te vamos a ayudar ahora? Entonces, claro. Y ahí donde él dice también, apunta una parte, dice que es interesante, dice, hoy día te toca a ti, mañana eventualmente me va a tocar a mí, pero al final los que pierden estas peleas son los chilenos y chilenas. Ese es el punto. Entonces, ok, está haciendo un mea culpa el hombre, está reconociendo un error, entonces diciendo, ya, ok, ahora arreglémoslo. Ahora, en este juego, que lamentablemente, insisto, es político y siempre es político, generalmente hay emplazamientos de lado y lado, digamos, para declaraciones. Exigimos la condena categórica y cuando o que reconozca, y cuando se condena o cuando se reconoce, cuando no se oye padre, digamos. Pondremos una querella criminal, nunca pasa nada. Y al final, creo yo, los ciudadanos en general estamos, y me incluyo, aburridos de los políticos que declaran. Porque son grandes, digamos, conocedores de la realidad en las declaraciones, parecen unos muy buenos analistas, digamos, uno dice, ¿dónde están los papers de esta persona para poder leerlo? Porque la verdad que las soluciones están ahí. Pero la diferencia y la distancia entre lo que tú dices y finalmente lo que se logra es muy grande. Con esto cierro. El senador del PPD, Pedro Araya, lanza una propuesta de rebajar, a menores de 16. O más bien condenar por delitos violentos a jóvenes que sean menores de 16 años o cercanos a esa edad.
Entonces, en estos tiempos que estamos hablando de inmigración, de delincuencia, en fin, de secuestro, suena bien, ¿verdad? Y el senador lo hace en este minuto y uno dice, ¿por qué no lo hizo hace un año? Bueno, porque ahora está la ola, ¿verdad? Pero él sabe que si no tiene el respaldo del Ejecutivo, eso se guarda en un cajón, porque en Chile, para que una moción parlamentaria avance, tiene que tener el respaldo del gobierno. Y él no tiene el respaldo del gobierno, pero lanza esto. Y ahí queda. ¿Ustedes se acuerdan con la ¿cómo se llama? Con la chapita de sheriff, el del diputado Gaspar Rivas? ¿Y en qué quedó eso? Bueno, son golpes de efecto. Entonces el ciudadano común y corriente, creo yo, mira esto y dice, ¿hasta cuándo fotos? ¿Hasta cuándo videos? ¿Hasta cuándo declaraciones? Hechos concretos, avances, que se pongan de acuerdo. Orrego también entró al juego de discutir sobre este tema. Orrego planteó tiró cifras sobre 35 noviembre rojo, dijo. En Santiago de Chile, en la capital, 35 muertos durante el mes de noviembre por hechos violentos y otros tantos frustrados. Pero la noticia es el titular que le pone. Él lo bautiza como noviembre rojo. Por eso, pero si tú te das cuenta, y también lo otra vez lo leí, un experto decía que... Además hay que decir que Claudio Orrego está en campaña. Claro, pero el gobernador. Pero no, lo que te planteaba que decía este experto de comunicación, le decía, claro, pues si también la sensación que tú provocas en la ciudadanía, cuando hay una cuestión objetiva, real de delincuencia, desatada y más violenta que nunca, pero también si te están dando como tarro con esa información que a veces un crimen lo cuentan en 15 a 20 minutos y queda la sensación de que entonces el agobio también te deja una sensación de inseguridad que es mayor y ya lo hemos visto. Estadísticamente tenemos cifras bastante más bajas, pero la sensación de temor es más grave que en toda la región. Entonces decía, si en Nueva York se pusieran a transmitir las noticias de los hechos de sangre que suceden cotidianamente, las noticias durarían 8 horas, 9 horas si las cuentan como las cuentan en Chile. En Estados Unidos las noticias locales, o sea, en los canales nacionales no se habla de cosas locales, se habla de cosas nacionales. Claro, pero por lo mismo, lo que te quiero decir es que en el fondo también tiene que ver cómo la gente consume eso. Porque marca rating, si esto es el huevo o la gallina. La gente ve hechos de violencia, algo le pasa y que lo consume. Entonces el tipo que está dirigiendo prensa coloca ese material porque sabe que con eso va a lograr rating, va a ganar su noticiero. Entonces, no es que estén mintiendo, pero le están dando una importancia o como dijeron, una cobertura mucho mayor de lo que amerita. Y eso te genera un efecto. Exacto. Ahora, de nuevo, perdón mi análisis, pero soy un poco majadero, pero vale. De nuevo, cuando tú eres gobierno, tiendes a criticar a los medios cuando muestran hechos de sangre, porque la asociación directa del ciudadano es esto es por culpa del gobierno de turno. Pero cuando tú eres oposición, ¿qué es lo que tratas de hacer? De exacerbar eso. Es cosa de verlo. Por eso. Es cosa de verlo. Sí, o sea, el ciudadano tiene que darse cuenta. Descubrir la rueda, digamos. Claro, el ciudadano tiene que darse cuenta, me están tratando de influir, me están tratando de decir que esto es un fenómeno que no tiene freno. Entonces, claro, ahí surge la impotencia y sentís que los políticos no están trabajando unidos para lograr un propósito, sino más bien aprovechando esto en una lógica política. Bueno, vamos a ver si se avanza. El presidente del Senado, el UDI, Juan Antonio Coloma, padre, fue a La Moneda, se reunió con la subsecretaria general de la presidencia, vinimos a tratar de apurar el proceso, pedir las urgencias por el tema de seguridad. Ojalá que eso no quede como tantas frases rimbombantes. Fíjate que se tiró la pelota para el próximo gobierno, porque Chile será invitado finalmente a la Feria de Frankfurt del año 2027. ¿Tú te acuerdas que generó toda una polémica porque no íbamos a estar presentes como país en la Feria de Frankfurt del 2025? Y que fue una de las razones por las cuales finalmente terminó saliendo, además del conflicto interno, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, porque quedó de manifiesto que él dijo una cosa, no había presupuesto, pero salió el presidente a hablar horas después diciendo, oye, la verdad que esto no es bueno para el país. Bueno, el próximo gobierno se hace cargo de esto y vamos a ver, porque a esta altura, Pollo, cualquier cosa puede ocurrir, si eso finalmente se da. Continúan las negociaciones entre Israel y Hamás para mantener la tregua ante la fuerte presión internacional y básicamente el intercambio de prisioneros por una parte, de secuestrados por otra parte. Yo no sé si tuviste las imágenes del día viernes de la semana pasada, que fueron bien esperanzadoras, por decirlo de alguna manera, y había mucha expectativa. Hay que recordar que el ejército de Israel, desde el inicio de la tregua, liberó ya a 150 palestinos, mientras que desde Hamás han puesto en libertad a 69 rehenes. 51 de ellos son israelíes. Y además, no sé si tuviste la visita de Elon Musk a una de las zonas más afectadas por los ataques del grupo fundamentalista islámico Hamás,
que hizo un recorrido además con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el kibbutz Kfar Aza. Estoy tratando de pronunciarlo lo mejor posible. En el sur, sí, una de las zonas. Claro. Y a propósito de lo mismo, y perdón por meter la baza, hoy día salió el ranking en tiempo real de los billonarios de Forbes. Y Elon Musk vuelve a estar en el primer lugar. Fíjate. El que bajó fue Luxich. Sí, que el hombre de Tesla y SpaceX, entre otras cosas, su fortuna está valuada en, escuche bien, 242,5 mil millones de dólares. 242,5 mil millones de dólares. En el lugar número 80, cayó 15 lugares, está el grupo Luxich. Sí, en general salía Inefo en toda 21.500 millones de dólares. El holding familiares. Claro, y Sebastián Piñera está en el lugar 1131, con 2.800 millones de dólares. Eso es el ranking de los billonarios en tiempo real, porque esto se va, sí, digamos, claro, actualizando rápidamente. La verdad era como... ¿Quién? El mexicano Slim. Ah, Slim, Carlos Sigue Slim. figurando como... Claro, el empresario de las telecomunicaciones. El mexicano, sí. Claro. Rescataron con vida a 41 trabajadores afectados, o atrapados más bien, hace 17 días en la India. Mira. Esto, por supuesto, uno trata de compararlo con lo que pasó con los 33 En la mañana mineros. le faltaban 2 metros para poder encontrarlos, o sea, a 2 metros de distancia. Pusieron un tubo de 90 centímetros de diámetro, les entregaron antes oxígeno, comida y agua, y después de 17 días finalmente fueron rescatados. Ahí está. Claro. Que generó muchísima expectación a nivel mundial. Ya, y termino con la suelta. ¿Me queda tiempo? Dale. Dos cositas. Primero, muchos dirán, esta noticia hay que contarla calzón quitado. Pero, sea como sea, detuvieron a Camila Polisi por estafa y a 2 exfuncionarios del gobierno regional del Biobío por fraude al fisco, que es una de las aristas del caso Convenios. ¿Ok? Eso es lo primero. Y lo segundo, te tengo otra cosita, se me había quedado. Y lo segundo es que el 16 de enero, o sea, en un par de meses, 2 meses más, va a ser formalizada la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, más 5 personas por distintos delitos de corrupción. Recordemos que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, dice que la defraudación al municipio es de 31.000 millones de pesos en distintas cosas. Pagos de sueldos fantasma, estos bonitos, ¿te acuerdas que yo te dije? A exfuncionarios, en fin. Así que el 16 de enero va a ser formalizada finalmente Katy Barriga. Y con esto termino. El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional. Y los días viernes el servicio electoral va actualizando los aportes a la campaña del a favor y de la campaña del apruebo. En contra. Del en contra, perdón. Hasta ahora, el a favor tiene el 99,82% de los aportes. Hasta ahora tiene 194.872.256 pesos. Quienes aparecen como los principales aportantes son Nicolás Ibáñez y Fonapen, el padre. Y del en contra, el 0,18% del total, según los datos entregados por el CERVEL, que se liberaron este viernes y que se entregaron hoy a la prensa, 361.000 pesos nomás. O sea, hay una diferencia sustancial entre el aporte del a favor y el aporte al en contra. Si uno siguiera esto, pensaría, oye, el a favor va ganando, digamos, porque está recibiendo más recursos. No es así. Vamos a ver qué ocurre, digamos, de aquí hasta el 17 de diciembre, porque claramente ambas cifras van a aumentar. Obvio. ¿En qué porcentaje, en qué cantidad? No lo sabemos. Y ahí veremos si mueve o no la aguja. Como mueve la aguja y si es relevante, digamos, el aporte.